empezar con el tema de inyectores. Tenemos una batería de 12 volts a 800 amperes, positivo de batería, va hacia el fusible es de 10 amperes, va hacia el inyector tiene una resistencia de 13 ohms. Normalmente los inyectores automotrices tienen resistencias de este rango, 11 ohms, 14 ohms. Hay inyectores especiales que tienen un poco menos de resistencia, pero bueno, todo el sistema funciona de la misma manera. Observamos que aquí van los 12 volts, la alimentación, como pueden observar, y después va hacia el transistor. Y bueno, ¿por qué no va directamente a tierra? Bueno, porque aquí va a la terminal de la computadora. Ahorita vamos a observar, vamos a estudiar un poco los diagramas para que puedan ver a lo que me refiero. Esta señal viene controlada por la computadora. Esos son los pulsos de tierra. Como pueden observar, aquí viene el micro, aquí viene el PWM o modulación por ancho de pulso, que en la electrónica se conoce así. Y bueno, vamos a hablar de este componente un poco. En otros videos posteriores voy a estar hablando de transistores, MOSFET, bipolares y IGBT. Bueno, ¿cuál es la función de este transistor? La función de este transistor equivale, es como si estuviéramos abriendo y cerrando el apagador de la luz de nuestra casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros prendamos la luz, esta unión que está aquí se va a unir con esta, como si fuera un cable de aquí hacia acá. Entonces se va a cerrar el circuito. Entonces, por lo tanto, el inyector se va a cerrar. Después se va a volver a abrir, va a quedar de aquí hacia acá y el circuito de igual manera se va a abrir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este proceso de abrir y cerrar el circuito lo hace a miles de veces por segundo. O sea, lo hace 1000 veces por un segundo, dependiendo de los pulsos que le envía la computadora. Pero para que estos pulsos sean enviados, primero tiene que pasar por las señales de CKP y CMP de los sensores. Una vez que los sensores detecten el giro de cigüeñal y el giro de árbol de levas, entonces la computadora procesa sus instrucciones de que yo envíe mis pulsos o PWM hacia el transistor para que éste abra y cierre el circuito y pueda abrir y cerrar el inyector y por lo tanto la gasolina pase. Recordemos que el inyector abre y cierra y bueno, la gasolina pasa por pausas, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco mejor el circuito. Aquí le llegan 12 volts esta línea, pero la resistencia del inyector es de 13 ohms. No quiere decir que internamente tenga una resistencia, no, la resistencia son la causa el embobinado. El número de vueltas o de alambre de cobre causa una resistencia. Esta resistencia es de 13 ohms. Quiere decir que por la ley de Ohm, si yo sustituyo el valor y yo quiero saber la corriente que consume el inyector, bueno, hacemos por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la corriente es igual a 12 volts, que en este caso yo estoy utilizando este voltaje, y la resistencia de 13 ohms. Por lo tanto, como pueden observar aquí, me consume una corriente de 0.923 amperes. Si yo lo paso a miliamperes, me consume una corriente de 923 miliamperes. ¿Qué me sirve esto? Bueno, como vamos a hacer pruebas o diagnóstico por medio de pinza perimétrica, vamos a ver que la corriente que consume el inyector sea de 923 miliamperes. Ahorita lo vamos a comprobar por medio del osciloscopio, también lo vamos a comprobar por medio del multímetro para que podamos ver que esta teoría sea cierta. ¿Para qué también nos sirve esto? Si sabemos la corriente, también sabemos qué tipo de transistor está trabajando. ¿Qué quiere decir esto? En la computadora tenemos diferentes tipos de transistores. Tenemos transistores bipolares, transistores MOSFET y transistores IGBT. En este caso, los transistores bipolares
bipolares trabajan de 0 a 1 ampere. Los transistores MOSFET trabajan de 0 a 10 amperes. Y los transistores IGBT, bueno, esos no estaré hablando mucho de ellos, pero se utilizan mucho en diésel y en algunos componentes. Esos hablaré en otros, de esos transistores hablaré en otros videos posteriores. Pero bueno, el transistor MOSFET utiliza de 0 a 10 amperes. Quiere decir que si yo le pongo un transistor bipolar a mi computadora, si el transistor está dañado, apenas va a aguantar la corriente, lo que quiere decir que voy a tener calentamiento sobre mi transistor e inclusive se va a desgastar más rápido y lo voy a llegar a volar y no va a funcionar de manera correcta. Pero si en cambio yo pongo un transistor tipo MOSFET que aguanta hasta 10 amperes, bueno, sin problema. ¿Por qué? Porque su funcionamiento inclusive podría llegar de 10 amperes y no lo estoy poniendo al límite porque apenas estoy consumiendo 1 ampere de corriente. Eso es muy importante cuando nosotros hacemos una reparación de computadoras automotrices, para que debemos de sustituir el componente. Bueno, debemos de saber qué tipo de transistor es el que vamos a reemplazar. Por ejemplo, en las computadoras de Chrysler, Ford utilizan transistores individuales, transistores como de este tipo, si pueden observar, que van pegados, bueno, pues van pegados a la placa. El transistor son de este tipo, es empaqueteo 220 de este tipo y bueno, va pegado al chasis de la computadora. En este caso pues vienen 4 transistores de este tipo para las bobinas. Esa la utilizan pues las marcas de autos pues ya un poco pasados, como del 2005, 2006, 2000, 2001, por esos años. Pero hay veces que los transistores vienen en paquetes. ¿Qué quiere decir? Que vienen 4 transistores de este tipo en circuitos integrados. Y bueno, pues debemos de cambiar todo el circuito integrado, ¿no? Y es un poco difícil de conseguir porque casi no hay piezas. Por ejemplo, ese tipo de circuito integrado lo utilizan la Nissan, Volkswagen, Audi, SEAT y entre otras más marcas. Y bueno, vamos a analizar un poco el diagrama para que podamos entender mejor esto. Podemos observar el diagrama. Este es un diagrama de una curva 2008, es la QR1 y vamos a analizarlo un poco mejor. Observamos aquí que están los inyectores. Aquí está un inyector, aquí está otro inyector y acá está otro inyector y bueno, acá está otro. Y las terminales a las que van conectadas, bueno, pues es la 23, la 42, la 22 y la 41. Aquí es donde están los transistores. Aquí está el transistor de esta manera, es lo que les estaba explicando hace un momento. Y bueno, va así hacia acá, luego va hacia, recibe pulsos y esta va hacia el microcontrolador. Luego va otro transistor hacia esta terminal para que reciban los pulsos. Estas terminales van todas a tierra. Esta va a tierra. Esta va a tierra. Igual va al micro y recibe los pulsos. Y así uno por uno. Son 4 transistores internamente en la computadora. Así es como trabaja internamente la computadora. Estos transistores cierran y abren el circuito para que pueda mandar los pulsos de tierra al inyector, y estos abren y cierran para que el combustible pase de manera intermitente. Quiere decir que de la terminal 41 aquí recibe la señal, la terminal 22 recibe la señal, la terminal 42 recibe señal y la terminal 23 también recibe señal hacia el inyector. Aquí es donde nosotros vamos a meter el osciloscopio, el multímetro o la pinza amperimétrica. Analizando un poco más el circuito podemos observar y todos se unen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que un cable lleva la alimentación de los 4 inyectores. Normalmente
se usa este tipo de armado. A veces un solo cable lleva las 4 alimentaciones de los inyectores. Bueno, si recorremos este cable, seguimos el diagrama, llegamos al fusible, y el fusible es de 10 amperes. Seguimos esto y notamos que va al switch de ignición. Seguimos esta y nos damos cuenta que va hacia un relevador, a un relevador de encendido. Quiere decir que este cable recibe 12 volts, es la alimentación de los inyectores. Una de las fallas muy recurrentes que pasan es que a veces no tenemos alimentación en los 4 inyectores. ¿Por qué? Bueno, puede ser que el cable esté dañado, entonces debemos de hacer las pruebas respectivas, poner desde el fusible hacia cada cable del inyector y en la función de continuidad, y ver si hay continuidad. Una vez que chequemos esto y todo esté en perfecto estado, bueno, entonces tenemos que ver por qué el fusible se truena. Prueba muy evidente de que el fusible se esté volando es porque tenemos un corto, ya sea en este caso en el inyector se haya quedado en corto, y bueno, provoca un consumo alto de amperaje y hace que se vuele el fusible. A veces en otros diagramas, si los buscamos en el Mitchell o en el Olata o en manuales de otras marcas, observamos que luego va conectado a un cuerpo de aceleración, una EVAP, una EGR, pero comparten inyectores. Quiere decir esto, que el fusible va conectado a otros componentes. Entonces tenemos que checar qué componentes que van conectados a ese fusible están en corto. Es muy probable que un componente se haya ido a corto. Que bueno, la alimentación viene directamente de batería. Y bueno, una vez analizado el circuito, pasamos a hacer las pruebas necesarias. Y bueno, pues estábamos diciendo que aquí y aquí y aquí va la alimentación. Aquí lleva un fusible. Y bueno, pues esta alimentación se va hacia el relevador de encendido. Recuerden que este es un diagrama de una camioneta urban, que aquí en México, o bueno, en mi país, son muy comunes y se dañan muy fácilmente de los inyectores. Vamos a pasar a las pruebas respectivas para que vean si un inyector está en buen estado o está funcionando. Vamos a hacer la prueba de multímetro con el henriómetro, vamos a hacer la prueba de osciloscopio y vamos a hacer la prueba con la pinza amperimétrica. En este caso vamos a pasar a las pruebas necesarias. Vamos a ver. Bueno, ya pasamos a hacer las pruebas para ver si el inyector funciona de manera correcta. Estamos observando, ese es un probador de inyectores para poder banquearlos. En este caso estamos utilizando circuitos integrados, transistores, resistencias y potenciómetros. Quienes ya tengan conocimiento previo de estos componentes saben cómo funcionan. No se preocupen, voy a explicarlo en mis otros videos. Voy a explicar cada uno de estos, cómo funciona. Aquí podemos observar que tenemos un LED, ese es un capacitor. Este es un transistor, ese es otro transistor, ese es un circuito integrado que manda los pulsos para que el inyector se active. Y bueno, tenemos 4 potenciómetros, uno maneja las revoluciones por minuto, otro maneja el ciclo de trabajo, otro maneja el ancho de pulso y el otro maneja la activación de los pulsos. Por eso tengo 4 potenciómetros. Vamos a pasar a hacer las pruebas para ver si funciona correctamente el inyector. Vamos a pasar directamente a analizar la gráfica, la señal del inyector por medio de un osciloscopio. Vamos a empezar con las pruebas y empieza a pulsar el inyector. ¿Escuchan ese sonido? Lo puse en un traste de agua para que no se caliente, porque bueno, como no tiene combustible y ellos se enfrían por medio de combustible, como pueden observar, pues bueno, se calienta y
y no quiero que se dañe el transistor, el inyector, no quiero que se dañe. Entonces por eso lo puse de esa manera, porque como saben su enfriamiento es por medio de combustible. Voy a empezar a colocar aquí la alimentación, esa es la alimentación, 12 volts, y aquí, bueno, recibe la activación, los pulsos de tierra. Entonces vamos a prender el osciloscopio, vamos a observar actuadores, inyector, RUM. Observamos algo muy interesante. Observamos aquí en el osciloscopio, tenemos un voltaje de 76 volts. Estamos poniendo a funcionar el inyector y bueno, normalmente ese es el pico que causa 76 volts. El mínimo, el de bajada, unos 500 minivolts. Recuerden que cuando se activa un inyector, cuando mandamos a estado bajo, pues no es completamente cero. Entonces pues aquí vemos que es 500 minivolts. La duración del ancho de pulso es de 11.5, el tiempo al que trabaja el inyector. El tiempo al que trabaja el inyector es un poco más bajo. Vamos a ver, vamos a hacer unas pruebas. Lo estamos moviendo aquí. Aquí estamos bajando. Aquí está. Normalmente los pulsos del inyector van a 2.66 milisegundos, 2.3 milisegundos, 2 milisegundos. Voy a abrir un poco más la gráfica para que la empezamos a analizar un poco mejor. Aquí está. Tenemos un voltaje pico a pico de 76.5 volts, 75 volts. Un voltaje mínimo de bajada de 500 minivolts y una duración de ancho de pulso de 2.19 milisegundos. Entonces nosotros estamos trabajando, es el ciclo de trabajo de un inyector, a lo que trabaja un inyector. Y podemos observar la gráfica. Aquí está haciendo, ¿qué está haciendo el inyector? Bueno, aquí le estoy poniendo 12 volts en esta parte de aquí. En esta parte de aquí le estoy poniendo 12 volts. Empiezo, desactivo o cierro el circuito. Aquí cierro el circuito, aquí lo vuelvo a abrir y aquí lo vuelvo a cerrar. Y vean, la inducción de la bobina causa hasta 76 volts y de nuevo ocurre el mismo proceso. Abro el circuito, lo vuelvo a abrir y se autoinduce la bobina. Así es como funciona un inyector. Vamos a ver en otra manera. Vamos a utilizar la función de multímetro. Vamos a utilizar la función del frecuenciómetro. Y me da una frecuencia de 4.2 MHz. Nosotros podemos probar por medio de la señal. En este caso, cuando nosotros ponemos el multímetro aquí, ponemos nuestra punta negra a tierra y nuestra punta roja del multímetro a esta terminal, y vamos y ponemos en la función de henriómetro. En este caso yo estoy utilizando este tipo de multímetro y le vamos aquí al henriómetro y nos va a marcar lo que nos está marcando nuestro osciloscopio, 4.295 Hz. Esa no es una frecuencia que se usa. Normalmente he visto de 8 Hz, 9 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Estoy comprobando que los pulsos de mi computadora están saliendo. Entonces aquí podemos decir que nuestra computadora está enviando los pulsos. Si no los estuviera mandando en este caso, vean, observen.
se fue a 0. En este caso, mi computadora no está mandando los pulsos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede ser el cable, en este caso, puede ser el inyector, o puede ser que mi transistor interno se quedó a corto, a voltaje o a tierra. Lo voy a volver a reconectar. Esperen un momento. Y otra vez. ¿Vieron cómo hizo el cambio? Ahora, vamos otra vez a la función de... Vamos a ver el ciclo de trabajo al que va. Va un ciclo de trabajo del 16.8%. Aquí empiezo a variar el ciclo de trabajo con los potenciómetros y vea cómo aumenta el ciclo de trabajo. Observen. Vean cómo aumenta. Es por eso que utilizo 4 potenciómetros, porque puedo variar el ciclo de trabajo, el ancho de pulso, las revoluciones por minuto. Ese es mi ciclo de trabajo. Lo voy a poner el porcentaje, estoy a 50%. Lo voy a poner en milisegundos. Mi inyector está inyectando 10 milisegundos. Lo voy a bajar. Lo voy a subir. Quiero... Ahí está. Ahí está. 2.1 milisegundo, que es normalmente la inyección que utilizan los carros. La mayoría de los autos, el 90%. Podemos observar que mi inyector está en perfectas condiciones. En este caso, bueno, pues el osciloscopio me permite ver ciclo de trabajo, frecuencia, milisegundos, y también me da detalles cuando pongo el componente. Voy a poner actuadores, voy a poner inyector, lo voy a poner a trabajar, y aquí podemos observar cuánto voltaje me da pico a pico, voltaje mínimo y la duración que tiene de aquí a acá. En el escáner nos sale inyección time, que quiere decir tiempo de inyección, y nos sale este tipo de inyección, y podemos observar que el inyector está trabajando en perfecto estado. Entonces también podemos hacer nuestra medición por medio del henriómetro y ver y observar. Aquí tenemos el kilohertz. Aquí nos va a marcar algo. Entonces si no nos marcara de esta manera 0, entonces la señal no la está midiendo la computadora y quiere decir que está mal. Ya se acabó la batería. Vamos a analizar un poco el circuito. Vamos a pasar a analizar un poco el circuito. Estamos observando. Supongamos, estamos simulando la pulsación. Este es mi micro. Este circuito. Obviamente que no es del tamaño real. Es mucho más grande el circuito integrado. El microcontrolador tiene muchas patitas. A veces tiene 256 patas. A veces tiene 128, 54 patitas o terminales o pines, como les dicen. Y bueno, supongamos que esta es mi microcontrolador, como en este caso aquí, de aquí, mi microcontrolador. Ya detecté señales de cigüeñal y ya está girando el árbol de levas y el de cigüeñal. Y bueno, entonces el microcontrolador procesa estas instrucciones y dice, ¿sabes qué? Voy a mandar pulsos PWM o modulación por ancho de pulso. Voy a enviar pulsos al transistor, y en este caso aquí está el circuito. Recibe las señales de cigüeñal y de árbol de levas. Esto es un ejemplo, no es real, y lo voy a explicar para que lo entiendan mejor. Recibo giro de cigüeñal y giro de árbol de levas. Ya detecté por medio de los sensores que estos sí giran. Voy a enviar pulsos de tierra, van a todo ese tipo de circuitería, pasan a un transistor, luego pasan a este transistor de aquí, que ese es un transistor MOSFET de potencia. Esos son los tipos de transistores que tienen las computadoras automotrices internamente, y esa es la que le manda la señal. Como podemos ver, aquí tengo la punta de mi osciloscopio donde envía la señal, y aquí, bueno, pues aquí tengo mi inyector, lo estoy alimentando, y aquí va a la terminal de acá.
Ahorita lo vamos a conectar y van a ver cómo empieza el sonido del inyector. Es un sonido característico de estos. Observen que el inyector está funcionando. Empieza a vibrar. Empieza a pulsar, perdón. Otra característica, yo le puse, bueno, no se ve mucho el LED que le puse aquí. Espero que lo alcancen a ver, es amarillo, bueno, se ve muy bien. Y bueno, creo que se alcanza a ver un poco. Y vean que yo lo estoy variando. Y vean cómo también el LED, ese es un indicador que yo le puse para que sepa que el circuito está funcionando de manera correcta. Y observen cómo el sonido del inyector disminuyó. ¿Por qué? Porque el ancho de pulso hice que fuera más largo. Y vean, es menor el sonido. Se puede observar. Si yo aumento las revoluciones, eso es como si fuera mi pedal. La inyección va a ser mayor, va a ser más rápida. Empiezo a aumentar. Inclusive el LED empieza a parpadear más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Llega un momento en el que el LED deja de parpadear. ¿Qué quiere decir esto? Que el LED, que las pulsaciones son tan rápidas que el LED ya no alcanza a parpadear. Ya no sabe si está en bajo o en alto. Pero mi inyector sí lo sabe. ¿Por qué? Porque observamos y notamos un sonido más agudo. Disminuyo. Y observen. Una de las fallas muy comunes que pasan en esos inyectores es que luego, o fallas de inyectores, dicen, sucede que pasan 15 minutos, el carro se calienta en 15 o 10 minutos y empieza a fallar. ¿Qué sucede? Pasa que nosotros, cuando un inyector está dañado o en mal estado, nosotros lo ponemos a trabajar de esta manera en el probador de inyectores durante 10 o 15 minutos y notamos que llega un momento en el que el inyector se corta y así, y se apaga el LED. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el inyector internamente ya no está funcionando bien, correctamente. ¿Qué sucede? La bobina se quiebra. Al momento de quebrarse, la bobina se abre y ya no hay inducción, ya no abre y cierra de la misma manera. Entonces ese inyector está en mal estado. Otras veces sucede lo inverso. Me dicen es que lo prendo y en 15 minutos funciona pues muy disparejo el motor, pero después de unos 15 o 20 minutos empieza a funcionar de manera correcta. Sucede lo inverso. Es que depende del tipo de fabricación del inyector. ¿Por qué? Porque a veces sucede lo mismo. La bobina está quebrada y al momento de calentarse se une la bobina y empieza a funcionar. Entonces lo ponemos a funcionar 10-15 minutos y luego de 10-15 minutos empieza a vibrar. Empieza esto. Y no desconecté nada, Obviamente que aquí lo estamos simulando por medio del probador. Pero empieza a parpadear y empieza el sonido. Porque se empieza a calentar. Y se llega a unir con ese calentamiento la bobina y bueno, empieza a funcionar. Son fallas algo difíciles de detectar, pero por medio del escáner nos sale códigos P0300, P0301, P0302, que son códigos de misfire, falla de bobina, falla de inyector. En este caso, bueno, estamos analizando las fallas de inyectores. Más adelante analizaremos falla de bobinas.